Hola chiquillos, espero estén bien, espero hayan tenido una linda fiesta. Vamos a empezar con la ayudantía 6, ¿ya? Tienen que saber algunas cositas sobre la ayudantía 6. Lo primero es que estamos un poquito contra el tiempo, ¿ya? Se nos vino el semestre un poquito encima, así que nosotros la voy a hacer un poquito rápido, ¿ya? Eh, ¿Qué les voy a decir? Se la voy a mostrar, eso es lo primero. La estoy buscando aquí para írsela explicando. Ahí estoy compartiendo. Si se fijan, el set 6 eh, tiene tres ejercicios simples, ¿ya? Son tres ejercicios de verdad muy, muy simples. Ahí se van a dar cuenta lo simple que son, de hecho. Eh, yo les haré el ejercicio uno, ¿ya? Intentaré hacérselos completos. El ejercicio 2 no lo haré, ¿ya? Básicamente, el ejercicio 2 es una demostración larga. Ahora, no se preocupen, esto no aparecería en el certamen. Si alguien está estudiando y quiere profundizar en el tema, me pide el ejercicio, lo tengo resuelto, le puedo mandar una foto, no hay ningún problema. O si alguien no cree quizás en mi palabra, lo pide, no, la foto la voy a tener, así que se las puedo mandar. Y el ejercicio 3, básicamente voy a hacer hasta el B. ¿Ya? Va a ser una ayudantía corta. Como les dije, la ayudantía pasada, ustedes se dieron cuenta de que no les va a salir algo de otro mundo, ¿verdad? Al menos en el certamen. Ustedes se habrán dado cuenta en el certamen número uno, quien estudió la parte práctica, básicamente lo tuvo todo bueno, ¿ya? Algunos cometieron errores, pero errores de cosas, de hecho, de cosas que dije yo, que tenían que poner ojo, así que si es que alguien está viendo esto, por favor, le, me gustaría que, no sé, agarraran un lápiz y anotaran algunas cositas que yo voy diciendo, porque yo les dije desde el principio del semestre que eran importantes algunos tips que le iban a dar, entonces son verdad ya. No, yo no los voy a perjudicar en ningún momento, no es mi intención, jamás lo va a hacer. Así que vamos a empezar con este set de ejercicios 6 de inconsistencia dinámica y política monetaria. Ya, primero voy a dejar de compartir mi cámara, ¿ya? Porque voy a acercar mucho el computador, ya, para poder escribir bien. Y vamos a leer inconsistencia dinámica y política monetaria. Número uno. Considera la siguiente ecuación lineal que expresa la relación de la curva de Fick, ¿ya? Donde U sub T, ya lo de aquí, es la tasa real de desempleo. U sub N es la tasa natural de desempleo. B una constante simplemente, ¿ya? Quienes conozcan bien la curva de Philip se van a dar cuenta qué es lo que se refiere esa constante. Para temas de esta materia no hay caso a eso. Eh, También esto, U partido T, o sea, sub T es la tasa real de inflación y esta es la tasa esperada de inflación. ¿Eh? Eso dice básicamente en esas dos líneas, pero aquí dice, suponga que se ha estimado que U sub n es 4,5% y B 0,3%, y que la tasa de desempleo en el periodo es 5,1% y la tasa corriente de inflación en el mismo periodo es 2,5%. Bien, quiero que se fijen en algo que les va a servir en el teórico y les va a servir en el práctico y realmente para entender quizá algunos ramos futuros. Por ejemplo, si alguno toma economía y comercio internacional, en algún momento van a ver esto, finanzas internacionales quizás también. Si se dan cuenta, U sub T, ya la tasa de desempleo en el periodo es 5,1, pero ¿cuál es la tasa, ya, natural de desempleo? U sub N es 4,5%. Ahora, es muy, muy difícil que la tasa de desempleo esté bajo eso. Baja la tasa Nairo, que se puede decir. ¿Ya? Muy, muy difícil. Siempre va a estar ahí. Entonces, hay que poner ojo en eso. Más adelante lo voy a explicar cuándo pasa y cuándo no. Vamos a leer el A. El A dice cuál es la tasa de inflación esperada. ¿Ya? Si se fijan, nosotros tenemos todos los datos menos ese último. Así que básicamente vamos a tener que reemplazar y
Y nada más que eso, ¿ah? Y después despejar un poquito. Pero después me pregunta qué tipo de expectativas tienen los agentes si mantienen dicha creencia. ¿Ya? Les voy a explicar también. Vamos a pasar a la pantalla. Veamos el set 6. Set 6, aquí puse los datitos, ¿ya? Al lado izquierdo. Y aquí lo tengo resuelto, ¿ya? Hice una grabación en falso, así que quedó ahí resuelto, así que se lo voy a explicar lo que hice. Básicamente tomé mi curva de Philip y reemplacé todos los valores que nos daban. Ojo que los porcentajes no los manejo como porcentaje, sino como número, ¿ya? Eh, Resuelvo aquí, hay que tener mucho ojo con los signos, menos por más menos, eh, menos por menos más, ¿verdad? Pasé restando, después lo que hice fue pasé sumando, ¿verdad? Y este que quedó multiplicando lo pasé dividiendo. Ustedes lo pueden hacer ahí en su casa, da 4,5%, ya lo comprobé. Pero ¿qué significa esto? La inflación es de 2,5% y la inflación esperada de 4,5%. Nosotros tenemos que saber que en economía, en macroeconomía, ¿qué pasa con la inflación cuando hay un crecimiento de la economía? Cuando hay un crecimiento de la economía, este empuja como que tira o lleva consigo la inflación también un poquito al alza. ¿Ah? De ahí muy importante la política monetaria para poder decir, chuta, yo estoy creciendo, pero yo no quiero que mi inflación crezca, ¿verdad? Entonces hay formas de regularlo. Para esto, dado esto, los agentes, las expectativas que son, tienen una expectativa de crecimiento. ¿Ya? Esas son las expectativas. Esa sería la respuesta. La respuesta formal sería, los agentes tienen una expectativa de crecimiento, coma, ya que la inflación esperada en el periodo T es de 4,5% y comparado versus la inflación en T, la inflación corriente, ¿verdad? Eh, es de un 2,5%. Se nota que la inflación esperada se espera más. Entonces, si la inflación esperada se nota que es más alta o la gente espera que es más alta, en esta materia ya de inconsistencia dinámica, nosotros hablamos que los agentes esperan crecer económicamente. ¿Ya? Cosa que nosotros sabemos que básicamente no se da mucho en el mundo real porque esto se puede dar por otros factores. Pero para términos de esta materia, es así. ¿Ya? Vamos a pasar al punto B, muy rapidito el punto A. El punto B más habla sobre lo siguiente. Suponga que los individuos tienen expectativas adaptativas de esta forma y me pregunta, si la inflación de corriente se mantiene en 2,5%, ¿ya? ¿Cuál será la inflación esperada al periodo T más 1 y cuál será la tasa real de desempleo en ese periodo? ¿Mm? Vamos a pasar a esto. Vamos a escribir nuestra fórmula, ¿ya? Que va a ser la expectativa adaptativa cuando hablo de expectativa adaptativa, es una relación entre, cuando hablo de expectativa en realidad, son expectativas inflacionarias, ¿ya? Así que relación inflación con inflación. Ahora, a nosotros vamos a pasar esto, como son expectativas adaptativas, yo tengo la facultad de hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo único que hice fue trasladar, ¿ya? El t menos 1 al t y el t a t más 1, es decir, me corrí un periodo hacia adelante. ¿Se mantiene la expectativa? Sí, porque son adaptativas, ¿ya? No son racionales. Normalmente cuando son racionales cambian. Ahora, lo que nosotros nos preguntan es lo siguiente. Nos preguntan esto. Porque si vamos, me preguntan cuál será la inflación esperada para el periodo T más 1. Inflación esperada. Nosotros sabemos, vamos a ir reemplazando cositas, que la inflación esperada en el momento T, ya lo calculamos, era, si se acuerdan, de 4,5%. Más 0,8 por 2,5. ¿Por qué? Porque me dice que se mantiene. ¿Ya? Perdón, lo escribí mal. Voy a escribir 2,5. Si nosotros resolviéramos esto, nos da esto. ¿Ya? Esto va a ser
aproximadamente 2,9%. Ahí ustedes lo pueden verificar, esto lo vamos a hacer rápido, ¿verdad? Para que sea una ayudantía fácil de ver por ustedes y más bien que lo verifiquen. Ahora nosotros nos pide U sub T, ¿ya? Pero básicamente nosotros vamos a ocupar nuestra otra fórmula que teníamos antes. Nuestra otra fórmula, vamos a hacer aquí una división de la pantalla, era esta, ¿verdad? Pues sub n menos b, la inflación t menos la inflación esperada en t. Básicamente lo que voy a hacer va a ser tomar todo, ¿ya? Y lo voy a correr uno más. Este siempre se mantiene, ¿ah? Este siempre va a ser 4,5. 0,045. Ese también es constante, ¿ya? Siempre se va a mantener. Este yo sé que va a ser 2,5. ¿Por qué? Porque mis expectativas son adaptativas y este lo acabamos de calcular. Es 0,29. Básicamente lo estoy calculando todo para T más 1, ¿ah? Aquí igual estoy calculando para T más 1, para T más 1, y aquí para T más 1, ¿ya? Pero como tengo adaptativa, esto lo calculé y como son expectativas adaptativas me dice que se mantiene en el tiempo, el 2,5. De hecho lo hice en el enunciado. Si nosotros calculamos esto, nos da que la tasa de desempleo va a ser de 4,62%, ¿ya? En el periodo T más 1. Es decir, fíjense, ¿cuánto era la inflación en el periodo T? 5,1. La gente esperaba que el país o la economía creciera, ¿ya? Porque habían expectativas de crecimiento. Eso sumado a una expectativa adaptativa, es decir, ellos siempre van a crecer, pensar que van a haber crecimiento, dado con estas expectativas de la gente, básicamente es verdad, hubo crecimiento y aparte la inflación, o sea, la tasa de desempleo disminuyó. En este caso estaríamos hablando de una buena economía, ¿verdad? Pero vamos a pasar al ejercicio C, el ejercicio A y B son muy facilitos. Vamos a empezar al C, que me dice, suponga que el Banco Central introduce una regla de política, una regla de Taylor, ¿ya? Yo les dije que, ¿qué pasaba cuando los países crecían? Tomaban la inflación un poquito al alza, ¿verdad? Entonces, los bancos centrales, las economías tienen que manejar su regla de política monetaria o su regla de política, regla de Taylor en este caso, eh, para, para que esto no, que una inflación, o sea, que un crecimiento económico no necesariamente empuje a la inflación al alza, ¿ya? Y me dice, donde R, overlay, R que con gorrito, ¿verdad? Es la tasa de interés real, objetivo del Banco Central. Pi, gorrito, es la tasa meta de inflación del Banco Central y gorrito es el producto de pleno empleo o el objetivo, eh, ¿verdad? Porque si bien los países no se conoce el producto de pleno empleo de forma básica, pero sí es un producto que se pone como objetivo el Banco Central. eh, ¿De qué tipo de regla se trata? ¿Qué es lo que intenta lograr el Banco Central con esta regla? ¿Ya? Fíjense, no nos da números, no sabemos de dónde sacar uno, de dónde sacar otro, así que está un poquito difícil responderla, pero yo les voy a ayudar en eso. Voy a escribir la regla de Taylor que nos da, que es la siguiente. Y voy a necesitar que se acuerden un poquito de cálculo 1, en donde vamos a tener que derivar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer derivadas parciales, vamos a hacer tres derivadas parciales, ¿ya? Vamos a hacer primero la derivada parcial con respecto a inflación sub T. Si se fijan, yo lo único que puedo derivar en este caso, ¿ya? Es la inflación en T y eso, porque es lo único que se mantiene variable en el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Puedo derivar eso también, ¿ya? Pero no tendría mucha lógica. Ahora, si hacemos la derivada de eso con respecto a esto, ustedes sabrán que eso va a dar solamente alfa pi o alfa inflación.
Acuérdense, que nos vamos aquí, ¿ya? Es eso, ¿ya? Que aquí está representado de otra forma. Aquí le vamos a poner A sub eso o A sub eso, ¿ya? Eh, Vamos a hacer aquí, es que esta yo lo saqué de otro lado, así que por eso el error de nomenclatura. Ahora bien, si nosotros derivamos parcialmente esto con respecto a eso, nos va a dar A sub I, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que saber que el Banco Central ocupa eso, ¿ya? El movimiento de la inflación, ¿ya? Con respecto a los movimientos en el producto. Acuérdense, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere evaluar? Es eso, ¿ya? Entonces, las acciones del Banco Central para controlar la demanda agregada a través de la tasa de interés complementaria a la NAIP, ¿ya? Si se fijan, si yo divido eso con eso, me da eso, ¿ya? De forma que me va a quedar A partido pi partido A partido I, ¿ya? Ahora, es tarea de ustedes aquí saber qué pasa cuando sube el I, qué pasa cuando sube el este, ¿verdad? La inflación. Si subiera ese, si subiera la inflación, ¿qué me estaría diciendo? Ojo, está subiendo la inflación. Entonces, también tú tienes que subir un poco la tasa de interés. También, ¿qué me dice? Ojo, si está subiendo mucho nuestro nivel de, ¿verdad? De pleno, no de pleno empleo, nivel de producto, ¿verdad? El PIB podría ser en el caso de una economía nacional. Eh, Ojo, ajustemos la tasa de inflación, o sea, la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque así nos protegemos de la inflación. Entonces es un juego, ¿cachai? De tire y afloje, ¿ya? En donde lo que se busca es estabilizar. ¿Y estabilizar en qué? Estabilizar en el rango, ¿verdad? En el rango inflacionario, ¿ya? Inflation targeting. Eso es el SEA, no era tan difícil como quizás se lo pinté. El D, terminando con el ejercicio 1, me dice, supongo que los individuos tienen expectativas racionales. ¿Cómo evoluciona la inflación y tasa de desempleo en ese caso? ¿Ya? Eh, Se la respondo, realmente ni siquiera era necesario poner la pizarra. Como las expectativas son racionales, la inflación tendería a ir a la inflación real. ¿Por qué? Pónganse ustedes en un periodo T, la inflación es de 4,5 y la inflación esperada, no sé, es mucho mayor, de 6,8. ¿Ya? Estamos hablando de por ciento, ¿verdad? En el siguiente, este se mantendría en, en el T más 1 en 4,5. ¿Por qué? Porque son expectativas adaptativas y normalmente esto es lo que pasa. ¿Ya? Expectativa adaptativa se da mucho cuando los bancos centrales son confiables. ¿Ya? Ahora, probablemente este no sea 6,8, probablemente ahora sea de un 6 nomás. ¿Por qué? Porque dice, chuta, se mantuvo un 4,5, ¿ah? Y yo esperaba un 6,8. Yo creo que nuevamente se va a mantener en 4,5 o si sube no va a subir tanto, ya sabemos que ya no subió. Y así va a seguir, ¿ah? En el periodo T más 2 de la inflación, esto va a seguir en 4,5. ¿Por qué? Porque normalmente se da en credibilidad de los bancos centrales y la inflación esperada normalmente quizá aquí sea 5 ya. Entonces la respuesta a esto es, como las expectativas son racionales, ¿ya? La inflación tendría que ir a la inflación real.
¿Mm? Y el desempleo, de igual manera, ¿qué pasa cuando mi inflación, ¿ya? Es igual a la inflación que yo espero? Es decir, fíjate, el Banco Central está haciendo las cosas tan bien que chuta, yo espero lo mismo que el Banco Central, es decir, yo tengo la misma información del Banco Central. En ese caso, lo que pasa es que el desempleo también tiende a ganar, ¿ya? Esto ustedes lo pueden estudiar, si quieren estudiar esta cosa, sobre la curva de Philip, regla de Taylor, sale de forma muy simple, ¿ya? En Economipedia, ¿ya? Realmente eso no es que sea una página totalmente formal ni nada, pero los conceptos que salen están bien, ya yo nunca he visto un concepto erróneo en esa página, y estos conceptos de esto, ya de la tasa de Nairo, de tasa de desempleo, curva de Philip y demás, salen muy claros ahí. Ya, si no pillan un video en donde se lo expliquen o la clase de la profe no les queda totalmente satisfecha, esa es la parte donde pueden buscar al menos esta materia, que no he visto en términos de otra materia, por ejemplo, la materia pasada, dudo que se haya podido estudiar desde aquí. ¿Ya? Así que, como les prometí, la uno la tienen completa, la 2 no la vamos a hacer, pero si me la quieren pedir, me la piden sin ningún problema. Y vamos a ver el 3. Y en el 3 yo le dije que le iba a resolver A y B. El resto, ustedes verán ahí si lo hacen. Eh, no les va a influir mucho tampoco para el certamen, así que estén tranquilos con eso. Supongo que una economía en la oferta agregada está dada por tanto. ¿Ya? Si estamos viendo el I, estamos viendo oferta o demanda agregada. Donde teta es mayor a cero y es la pendiente de la oferta agregada, y I sub t es el logaritmo del producto. Ojo, no es solamente el producto, es el logaritmo del producto. E I barrita es el producto en pleno empleo basado en precio flexible. ¿Ya? Probablemente también sea el logaritmo. ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa en el logaritmo? Es importante. Porque cuando se hacen estimaciones y yo tengo un logaritmo, por ejemplo, de I en t, y le resto el logaritmo de I en t menos 1, ¿ya? Lo que estoy haciendo básicamente es el logaritmo de IT partido en IT menos 1. Es decir, estoy haciendo, y esto de acá es la variación porcentual. Por eso se ocupa el logaritmo, ¿eh? Si alguna vez vieron, no está el logaritmo, ¿y por qué lo ocupan el logaritmo? Bueno, entre muchas razones, esta es una de las razones más utilizadas de por qué las variables se ocupan el logaritmo y no de forma normal, ¿eh? Pero sigamos con la pregunta. Me dice también la función de pérdida al Banco Central es cuadrática. Ojo, los bancos centrales saben que van a perder un poquito, ¿eh? Y esto tiene que ver mucho con la credibilidad que tienen y demás. Y es tanto. ¿Bien? Ahora bien, ustedes tienen que saber, aquí hay un error. Aquí debería haber un alfa, ¿ya? Es un medio por alfa. Se lo voy a reescribir, ¿ya? Entonces, I sub t es el nivel objetivo del producto, tal que tanto, ¿ya? Eso es la meta inflacionaria y demás. Pero me pregunté qué significa el parámetro alfa. De ahí me estaba acordando de que el alfa iba en ese ladito. Así que se los voy a mostrar. Voy a escribir la fórmula como era, ¿ya? Pues es importante que vean las ayudantías, podrían dar cuenta de estos errores. Ojo, aquí probablemente estamos viendo, considerando algo internacional. Por algo está con la estrellita, ¿verdad? La estrellita no aparece de la nada. Ahí está el alfa, importante. El A me pregunta sobre el alfa. El alfa, ¿ya? Importante que estén anotando, es el bienestar con el que se puede asociar la realidad
de la meta del Banco Central. Se la leo de nuevo. Es el bienestar con el que se puede asociar la realidad de la meta del Banco Central. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, el nivel de pérdida va a ser todo lo que el Banco Central no le achuntó a su nivel de pleno empleo y lo que no le achuntó a su inflación. Todo eso va a ser pérdida para el Banco Central. No va a hacer que el Banco Central quizás pierda plata, pero ¿qué va a perder? Va a creer credibilidad, ¿verdad? Y es muy importante que los bancos centrales sean creíbles. Un banco central chileno, un banco central muy creíble. Ya normalmente siempre estamos dentro del inflation targeting, ¿verdad? Pero un banco central argentino muy poco creíble, aparte que ni siquiera es autónomo, ¿ya? Eso es importante también. Los bancos centrales autónomos muchas veces tienen mucha más credibilidad que un banco central que es gubernamental. Y ahí se da el caso Venezuela, Argentina, ¿verdad? Bancos centrales que son manipulados por las decisiones políticas, ¿ya? Pero un banco central autónomo se basa solamente en modificar, ¿verdad?, su tasa de política monetaria para regular la inflación. Claro, ocupando y buscando, ¿verdad?, esta estabilidad financiera que se busca también en la economía. Entonces, este alfa, claro, es el bienestar con el que se puede asociar, ¿ya? Esa es la definición. Facilita. Vamos al B. El B me dice, supongo que el Banco Central fija una tasa de inflación ante las expectativas de los agentes. ¿Cuál es la inflación óptima para el título, para el instituto emisor? Ya. Importante aquí, me dice, supongo que el Banco Central fija la tasa de inflación ante las expectativas de los agentes. ¿Cuál es la inflación óptima para el instituto emisor? Esto, si se fijan, nosotros no tenemos datos, ¿verdad? Pero si el Banco Central va a fijar la tasa de inflación y me preguntan cuál es la inflación óptima debería ser aquella inflación que no me permita solamente, ¿verdad?, llegar a la inflación, a una meta de inflación. Y yo digo, mira, puse una meta de inflación y llegué a esta meta de inflación. Si yo voy a fijar una meta de inflación, esta también tiene que estar acorde con el nivel que yo busco en pleno empleo, de producto en pleno empleo. Es decir, ¿ya?, o más que la de pleno empleo, el objetivo. Es decir, la inflación óptima para el instituto emisor debería ser aquella inflación que me permita llegar a mi nivel de producto objetivo. ¿Bien? Y así ustedes pueden seguir razonando un poco esto, ¿ya? Como les dije, yo le iba a hacer hasta la A y el B, el resto, más que nada, es un poco de razonamiento. Si lo quieren hacer, fantástico. Si me quieren preguntar sobre eso, fantástico, porque quizá les sirva para el teórico. Ahora el 2 no tanto, porque le dije una demostración, que si quiere lo buscan en el de Gregorio, si quiere me la piden a mí, pero no tampoco lo va a aparecer en el certamen. Chiquillos, se los dejo hasta aquí. Espero les vaya súper en el certamen. Espero se encuentren bien, espero sus familias se encuentren bien. Espero pasemos la pandemia luego para que estas ayudantías dejen de ser, ¿verdad?, de esta manera y puedan ser de forma sincrónica y presenciales. Bueno, yo probablemente ya no esté, pero eh, quien sea su ayudante el otro año, en el próximo año o en cualquier otro ramo, eh, ustedes saben que de forma presencial se aprende mucho más. Así que esos chiquillos, espero hayan disfrutado el ramo, un ramo, si bien difícil en algunos conceptos, es muy importante para su formación como ingenieros comerciales, es muy importante que logren comprender algunas cositas de cómo se mueve la economía de forma básica. Si les interesó este ramo, podrían tomar, o les pido que tomen, Economía y Comercio Internacional. Es un ramo que desprende de este y en donde se aprende mucho, 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 mucho.
Y también finanzas internacionales, es un ramo que también se desprende de esto. Y bueno, los únicos prerequisitos son macroeconomía 2. Así que eso se los dejo en sus manos. Ya son electivos, ¿verdad? De último año, así que ustedes ahí harán sus elecciones ya el próximo año o el subsiguiente. Fue un gusto, chiquillo. Espero haya quedado todo claro. Estaré atento a mi WhatsApp, estaré atento a mi correo, es que es Garcías, como yo lo hice con una S, molinarene@gmail.com. Estaré atento a Teams, ¿eh? No tan atento a Teams, la verdad, porque no me llegan las notificaciones, así que si no estoy en el computador, básicamente no las veo. Prefiero que me hablen al correo o al WhatsApp y yo ningún problema de responderle a cualquier duda que puedan tener. Ojo, que como pasó el certamen pasado, yo no debería responder preguntas dentro del certamen. ¿Ah? Eh, o sea, claro, podría responder preguntas, no hay ningún problema, preguntas que son base del ejercicio, pero no me pregunten si eso está bueno o no, porque son preguntas que, en base a la ética, yo no debería responder, ¿no? Así que ahorrémonos eso. Pero estoy seguro que les va a ir súper bien. En el primer certamen hubieron muy buenas notas, compañeros que les fue excelente. La parte teórica, o sea, práctica al menos que revisé yo ahí en algunos certámenes que no, ni siquiera voy a mencionar, que ellos saben con quién hablo, estuvieron perfectos. Así que sigan así, chiquillos, y eso, un abrazo desinfectado y que estén bien.